Vamos a presentar en un esquema el conjunto de los documentos del Concilio Vaticano II, de manera que su rico magisterio nos aparezca de una manera gráfica en que entendamos cuál es el misterio de la Iglesia y qué misión le pide el Espíritu Santo para evangelizar el mundo actual. El Concilio Vaticano II terminó asumiendo como esquema el que había utilizado quien lo convocó, San Juan XXIII, en un radiomensaje el 11 de septiembre de 1962. En ese radiomensaje él hablaba que había que anunciar al mundo a Cristo. Cristo, que es nuestra luz. Citando la vigilia pascual, decía: Lumen Christi, Deo gracias. Luz de Cristo, demos gracias a Dios. Y hay que llevar a Cristo al encuentro del mundo y del hombre de hoy que se ha secularizado. Pero en ese radiomensaje, cuando toma la perspectiva del mundo de hoy, toma la perspectiva de una sencilla familia. Dice: un sencillo padre de familia, ¿qué es lo que quiere? Él quiere el amor de su familia, quiere el pan, quiere la educación para sus hijos, quiere la libertad. Y nosotros como Iglesia, desde Cristo, a este hombre de hoy queremos llevarle esa luz. Lo que quiere decir que tenemos que ser Iglesia de los pobres. Una Iglesia que se encarne entre los pobres de la tierra. Para hacer este camino, en ese radiomensaje, Juan XXIII decía que el concilio tenía que abordar dos temas. Hablar de la Iglesia ad intra, es decir, cómo revitalizar la vida de la propia Iglesia. ¿Para qué? Para que en esta misión que la Iglesia tiene que cumplir ad extra, es decir, hacia el mundo, hacia el exterior, lleve con la mayor fiabilidad y en un lenguaje de hoy el Evangelio de Jesucristo. Por tanto, el concilio se dibujaba como un camino de salida, como una Iglesia en salida, que dice hoy el Papa Francisco, desde lo que la Iglesia es, porque lo es en torno a Cristo, que la ha convocado, hacia el mundo de hoy. Este va a ser el esquema de las grandes constituciones del concilio. Hay una primera constitución, que es la constitución sobre la Iglesia, que se llama Lumen Gentium. Vuelve a tomar esa expresión de Cristo como luz, de la que había hablado Juan XXIII, y lo quiere dar Gentium a todos los pueblos, a todas las naciones. Y hay otra constitución que se llama la Constitución Pastoral, que es sobre la Iglesia en el mundo de hoy, y se llama Gaudium et Spes. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las alegrías de los hombres de hoy tienen que ser gozos y esperanzas, tristezas y alegría de los hijos de la Iglesia. ¿Y qué es lo que revitaliza esta Iglesia? ¿Qué es lo que convoca a gente de todos los pueblos para formar el pueblo de Dios, para ser el cuerpo de Cristo en este momento? Pues es el mismo Cristo. Cristo que se anuncia a su Iglesia a través del Evangelio, a través de la palabra. Por eso la otra constitución dogmática es Dei Verbum, sobre la palabra de Dios, sobre la Sagrada Escritura, para poner el Evangelio en manos del pueblo. Y la Iglesia es edificada y es enviada en torno a la mesa de la Eucaristía, en la liturgia. Por eso la otra constitución es sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium. Tenemos entonces las cuatro constituciones: la Iglesia construida por Cristo, por la Trinidad, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a través de la proclamación de la palabra y de la vivencia de los sacramentos, que es enviada al encuentro del mundo de hoy con sus nuevas problemáticas, con sus nuevos retos, con sus interrogantes. A partir de aquí se van a desarrollar los decretos con que concreta el concilio su enseñanza. Pero antes de ellos hay que tener en cuenta una declaración, que es la declaración sobre la libertad religiosa, que es Dignitates Humanae. Decía Benedicto XVI que esta declaración en la que se acepta la libertad religiosa cambia la manera de situarse la Iglesia en el mundo. La Dignitates Humanae dice: nuestra perspectiva va a ser de libertad religiosa, no defender los derechos de la religión, ni de la Iglesia, ni de la verdad, sino dialogar con la conciencia de cada hombre. Y en esta perspectiva, la Iglesia sale al encuentro del mundo como misionera. El decreto sobre la evangelización de los pueblos ardientes, en principio un decreto sobre las misiones en los lugares donde no existe el cristianismo, dice en su introducción que va a servir también de orientación para anunciar el Evangelio en países que fueron de cristiandad, que fueron sociedades cristianas,
pero donde esa religión se ha perdido. Con lo cual hoy es un criterio para la nueva evangelización, para situarnos como iglesia misionera en cualquier lugar de la tierra. Y esta iglesia que sale como misionera, como enviada de Cristo al mundo, quiere dialogar con todos. Quiere dialogar con las otras iglesias buscando la unidad, el ecumenismo. Por eso el decreto sobre el ecumenismo, Unitatis Redintegratio, plantea la relación de la Iglesia Católica con las demás iglesias en camino hacia la unidad que Cristo quiere de ellas. Y quiere dialogar con todas las religiones de la tierra. Por eso hay otro decreto sobre el diálogo con todas las religiones, que es Nostra Aetate, donde plantea nuestro hermanamiento con los judíos, el pueblo del Antiguo Testamento, con los que creen en un solo Dios, que son los musulmanes, y con todas las demás religiones. Esta iglesia, en salida, es un pueblo convocado en el que todos están llamados a la santidad. Todos tienen una responsabilidad propia en la construcción de la iglesia. Y todos tienen una responsabilidad en la misión de la iglesia. Según cada uno, según su vocación. La mayor parte del pueblo de Dios son los laicos, que en el bautismo y en la confirmación reciben la vocación a la santidad y al apostolado. Y este apostolado de los laicos se trata en el decreto Apostolicam Actuositatem. Al servicio de los laicos, de todo el pueblo de Dios, para servirles la palabra, los sacramentos, para guiarles en su misión a anunciar el Evangelio, están los pastores. Los pastores que son los obispos, el decreto sobre los obispos, que es Christus Dominus, y los sacerdotes, que es Presbyterorum Ordinis. Y dentro del pueblo de Dios, tanto entre los laicos como entre los ordenados, algunos hacen unos votos de especial consagración, que son la vida consagrada, que está en el decreto Prefecta Caritatis. De tal manera que en este dibujo tenemos el conjunto de los documentos del Concilio Vaticano II. ¿Qué es la Iglesia? La Lumen Gentium, el mundo que tiene que evangelizar, cómo la Iglesia es construida por Cristo desde la palabra y desde los sacramentos, cómo se da el encuentro de este mundo en diálogo y en misión, y cómo todas las vocaciones, los pastores, los laicos, los religiosos, contribuyen a la construcción del pueblo de Dios de una manera corresponsable y son enviados a la misión. El esquema que hemos planteado, en el que tenemos el conjunto de los documentos, constituciones y decretos del Concilio Vaticano II, es el mismo esquema en el que se ha desarrollado la acogida del concilio en los sínodos posteriores. Pablo VI, terminado el concilio, toma la iniciativa de instituir el sínodo de los obispos, que se ha venido reuniendo de manera ordinaria o extraordinaria desde entonces, y los trabajos del sínodo han desarrollado las enseñanzas del concilio. Los sínodos que más han marcado la acogida del concilio son, en primer lugar, el que convocó Juan Pablo II a los 20 años de la acogida del concilio, el de 1985, para reflexionar sobre el propio Concilio Vaticano II y cómo se había entendido. Y este dijo que la Iglesia había pecado en el tiempo posconcilio de autorreferencial, de mirarse a sí misma, en lugar de mirar a Cristo, que es lo que había perdido el concilio. Y dijo que el concilio se puede explicar como misterio, porque la Iglesia es sacramento de Cristo, del amor de la Trinidad en medio del mundo, como comunión, porque es una congregación de gente de todos los pueblos con distintas vocaciones para servir a la evangelización, y como misión, porque no existe para sí misma, sino que es la expresión del envío que hace Dios, que hace la Trinidad a su pueblo, al servicio de todos los pueblos, para servir a los pobres y anunciarles el Evangelio. Por eso, en esta misión, los sínodos más importantes son aquellos que han hablado de la propia misión de la Iglesia. El de 1974 hizo que Pablo VI hiciera la primera exhortación posinodal, que es la Evangelii Nunciandi, que es la carta magna de la evangelización, en la que se está planteando que la Iglesia existe para evangelizar. Y esto se ha prolongado cuando Benedicto XVI convoca en 2012 otro sínodo sobre la evangelización y la transmisión de la fe, que encuentra su expresión en una exhortación posinodal que ya es del Papa Francisco, que es la Evangelii Gaudium. Con lo cual, esta Iglesia en salida, esta conversión pastoral de toda la Iglesia, se convierte en un eje fundamental en la comprensión del concilio y de su desarrollo. También se ha tratado en algunos sínodos cómo el Señor construye su Iglesia, cómo lo hace a través de la palabra, y por eso hubo un sínodo sobre la pastoral de la palabra,
en el que publica Benedicto XVI la Verbum Domini, como la exhortación que desarrolla esta pastoral de la evangelización de la palabra en la Iglesia. Y otros sínodos se han referido a los sacramentos. Ha habido uno sobre el sacramento de la reconciliación, del que salió la exhortación, reconciliación y penitencia. Y otro sobre la Eucaristía, del que ha salido la exhortación Sacramentum Caritatis. También se han tratado en los sínodos la vocación de cada uno de los cristianos, de cada una de las vocaciones para construir esta Iglesia y para salir en misión. Ha habido sínodos dedicados a la misión de los laicos, con particular atención a la familia. Ha habido sínodos sobre la familia, que convocó Juan Pablo II, del que salió la exhortación Familiaris Consortio, y los dos que convocó el Papa Francisco, de los que ha salido la exhortación Amoris Laetitia. Y otro sobre la misión de los laicos en el mundo, del que ha salido la exhortación Christe Fideles Laici. Ha habido algunos sínodos que han atendido a la vocación de los pastores. Ha habido uno sobre los obispos, del que ha salido la exhortación Pastores Gregis, y otro sobre los sacerdotes, del que ha salido la exhortación Pastores Dabo Vobis. Y otro sobre los consagrados, sobre los religiosos, del que ha salido la exhortación Vita Consacrate. De toda esta ensalada de siglas que tenemos aquí, de los documentos conciliares y de las exhortaciones postconciliares, podemos ver cuál es el dibujo de la Iglesia, de su salida al encuentro del mundo, cómo la Iglesia es construida por el Señor a través de la palabra y de la liturgia, y cómo todos los miembros del pueblo de Dios están llamados a la santidad, a ser corresponsables en la construcción de la Iglesia y corresponsables en la misión. Este es el programa marco del Concilio Vaticano II, que nos va a ayudar a situar las reflexiones que hagamos a partir de aquí en cada uno de los temas, viéndolos todos en relación y viéndolos qué proyecto de nueva evangelización tiene el Señor para su Iglesia, tal como ha quedado expresado en el concilio.